Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. La historia de la humanidad registra cientos de casos de hombres famosos por haber hecho el mal de manera no solo descarada, sino particularmente cruel. Pareciera que los hombres, los varones, son quienes tienen el monopolio de la violencia, sobre todo de la violencia homicida. Pero lo cierto es que si uno hurga en la historia, es posible encontrar biografías de mujeres que en su tiempo hicieron temblar a las sociedades en las que vivieron precisamente por su maldad y disposición a la psicopatía. En el siglo XIX, una mujer inglesa de nombre Mary Ann Cotton mató a más de 20 personas para quedarse con sus respectivos seguros de vida. El siglo XX vio la aparición de mujeres como Aileen Wuornos, una solitaria y enloquecida mujer que mató al menos a 7 hombres en los años 80 y cuya historia fue llevada a la pantalla grande por la actriz sudafricana Charlize Theron, en un papel que le significó el premio Oscar. Pero para encontrar a la más célebre asesina en serie de la historia, hay que regresar en el tiempo al menos 450 años. Fue en plena Edad Media cuando la historia registró a una mujer cuya crueldad y locura la convirtieron en una leyenda negra, capaz de inspirar uno de los mitos más inverosímiles pero espeluznantes del último medio milenio en Europa. Para muchos, la vida de la condesa Elizabeth Bathory es aún más aterradora que la de Vlad Tepes, el célebre monarca transilvano que inspiraría al novelista Bram Stoker para escribir Drácula. Y no es para menos. Después de todo, a lo largo de sus 54 años de existencia, la famosa condesa sangrienta del antiguo reino de Hungría mató con su grupo de colaboradores que la seguían como una suerte de deidad terrenal a más de 600 personas, sobre todo mujeres jóvenes. Pero la cifra de muertos no es lo más atroz de la historia perdida de Elizabeth Bathory. La condesa húngara guardaba secretos que complican seriamente su leyenda. Porque a Bathory no solo le interesaba el ejercicio de la crueldad, le interesaba también el contacto con lo más oscuro de las ciencias ocultas. Era, en toda la extensión de la palabra, una bruja. Y no solo eso. Si hacemos caso a la leyenda, Bathory era hematófaga, un vampiro. La historia de Elizabeth Bathory, la asesina en serie más célebre y sanguinaria de la historia, comienza con una infancia rodeada de lujo y comodidad. Nacida en una familia aristócrata, la joven Elizabeth vivió sus primeros años rodeada de sirvientes que tenían una sola misión: concederle cada uno de sus caprichos. Pero Elizabeth no solo fue una niña consentida hasta el exceso, fue también una joven muy culta, muy informada. Desde muy chica se sintió atraída por la ciencia en todas sus versiones, incluido fatalmente el ocultismo. Pero su hambre de conocimiento se topó con la inevitable realidad de los usos y costumbres de su época. A los 15 años de edad, como se hacía en aquel tiempo, Elizabeth fue dada en matrimonio al conde Ferenc Nadasdy, un aristócrata mayor que ella, conocido como el Caballero Negro, un hombre famoso por su carácter violento. Tras el enlace, Nadasdy y su joven mujer se mudaron al imponente castillo de Zeite, en los Cárpatos. Al poco tiempo, el conde dejó a Elizabeth en su nuevo hogar y partió a la guerra como comandante de los ejércitos húngaros para luchar contra las fuerzas turcas. Uno podría pensar que la joven condesa aprovecharía para descansar y disfrutar de su inmensa fortuna. Pero Elizabeth no se dedicó al ocio. Todo lo contrario. Encargada de administrar el castillo y las propiedades de su esposo, se volvió una mujer temible, organizando la defensa territorial de la región. Fue justo entonces cuando algo comenzó a trastornar a Elizabeth Bathory. Hay quien dice que los horrores de la guerra y la soledad abrumadora que se respiraba en el castillo de los Cárpatos empezaron a enloquecer a la mujer. De acuerdo con algunas versiones,
Fue en aquel momento cuando Elizabeth entró en contacto con una figura misteriosa. Algunos lo identifican como su sirviente más cercano, otros como un campesino de la región. En cualquier caso, de acuerdo con la leyenda, Elizabeth Bathory conoció a un hombre de inclinaciones perversas, que formaría parte de su séquito. Fue esta figura turbia quien la introdujo de manera irremediable a la práctica de las ciencias ocultas. Sabedora de su inmenso poder, la joven mujer comenzó a buscar ideales peligrosos, como la inmortalidad y la omnipotencia. Todo esto a través de acciones profundamente inquietantes. Elizabeth Bathory empezó a perder la razón. Para el principio del siglo XVII, el conde Nadasdy había muerto y el hermoso castillo de Seite se volvería el escenario de una de las más atroces matanzas indiscriminadas de toda la Edad Media. Un auténtico reinado de sangre. El imperio brutal de Elizabeth Bathory comenzó con el siglo XVII. Fue justo en el año 1600 cuando el esposo de Bathory, el caballero negro Ferenc Nadasdy, murió en batalla. De inmediato, Elizabeth se convirtió en heredera única de sus propiedades y sus tierras. Lo primero que hizo fue echar a su suegra, una mujer cruel y agresiva que le había hecho la vida muy difícil. Finalmente libre, Elizabeth comenzó a internarse en el oscuro mundo de la brujería. Guiada por su estrecho círculo de consejeros y sirvientes, la condesa empezó a experimentar con la tortura, sacando así las frustraciones que había acumulado con el paso de los años. Era una mujer vanidosa, y envejecer la horrorizaba como pocas cosas. Pero el principio de la locura, el comienzo de la era de terror para la pequeña región de los Cárpatos, ocurriría de otra manera, casi por azar. Cuenta la leyenda que una tarde, mientras era peinada y arreglada por su séquito de jóvenes sirvientas, todas ellas mujeres virginales, Elizabeth Bathory perdió la paciencia y abofeteó a una de las chicas que la rodeaban. El golpe fue tan severo que la pobre peinadora comenzó a sangrar. Las gotas rojas cayeron sobre la mano de la condesa Bathory. Y entonces, de manera inexplicable, la mujer tuvo una idea. El color escarlata, pensó la condesa, le devolvía la juventud y la lozanía a su pálida piel. La sangre de la sirvienta virginal era la respuesta a su angustia más grande. La haría rejuvenecer. Esa idea demente desataría al menos 10 años de zozobra para las familias humildes cercanas al castillo y al final para buena parte de la aristocracia húngara. Sabiéndose prácticamente omnipotente, sin autoridad alguna que la controlara, Elizabeth Bathory teñiría de rojo el principio del siglo XVII, y su brutalidad desafiaría a las más aventuradas imaginaciones criminales. Cuenta la historia que el primer asesinato cometido por Elizabeth Bathory y su séquito fue el de la sirvienta que con su sangre había desatado la locura de la condesa húngara. Bathory ordenó la ejecución de la mujer y en un acto macabro exigió que su sangre llenara una tina en la que después se bañó, soñando con recobrar la juventud. El resultado del espeluznante experimento debe haber dejado muy satisfecha a la condesa. Desde aquel momento comenzaría una matanza sin comparación en la historia de las asesinas seriales. La presa favorita y quizá única de la condesa Bathory fueron las jóvenes vírgenes. Para conseguir víctimas adecuadas, Bathory ideó un plan. Establecería una suerte de falsa academia de etiqueta aristócrata, donde recibiría a las campesinas de la región con el pretexto de querer enseñarles los modales más finos. Una vez ahí, calculaba Bathory, sería mucho más sencillo matarlas. Su aparente generosidad emocionó a los habitantes de la región, que no tardaron en enviar a sus hijas a esa supuesta escuela. Sería un error irremediable. De acuerdo con los testimonios de la época, Elizabeth Bathory asesinaba a las jóvenes una por una, usando su sangre como líquido de baño. Al poco tiempo, la locura engendró más locura. La condesa empezó a canibalizar los cuerpos de las chicas, ganándose fama de mujer vampiro y antropófaga. A lo largo de 8 años, Bathory mató ella misma u ordenó el asesinato de cerca de 600 jóvenes mujeres que habían ido a su castillo para encontrar, pensaban ellas, mejores modos. Hallaron en cambio la más cruel tortura.
Al poco tiempo, debido a la voracidad asesina de Bathory, los pueblos cercanos se habían quedado ya sin mujeres jóvenes de origen humilde. Desesperada, la condesa Bathory decidió ofrecer los servicios de su academia a las hijas de las familias más acomodadas. Era un riesgo enorme, pero la condesa había perdido la razón. Y fue esa circunstancia la que al final terminaría con su reinado de terror. Para 1610, la región alrededor del castillo de la condesa Bathory se había teñido de rojo. Los cuerpos de cientos de jóvenes mujeres aparecían en los campos y los ríos. Los visitantes al castillo denunciaban que el olor era insoportable. Algo claramente estaba sucediendo en aquella fortaleza. Los rumores sobre la locura asesina de la condesa Bathory comenzaron a esparcirse por toda Hungría. Pero ni siquiera eso detuvo a Elizabeth, quien para entonces contaba ya con 50 años de edad. Había seguido asesinando y torturando jóvenes mujeres para extraerles la sangre que, de acuerdo con su retorcido proyecto criminal, le devolvería finalmente la juventud. Para su desgracia, la locura la había convertido en una asesina descuidada. Y fue así como a mediados de 1610, una mujer logró escapar del castillo para narrar con detalle los horrores que ahí sucedían. En diciembre de ese año, el rey de Hungría ordenó catear el castillo de la condesa Bathory. Nadie podía imaginar lo que las autoridades encontraron. Los calabozos del castillo escondían a decenas de mujeres listas para ser ejecutadas. Debajo de la fortificación se hallaron al menos 50 cadáveres. En las habitaciones de la condesa Bathory todo estaba salpicado de sangre. Los olores, los sonidos y las imágenes desafiaban cualquier explicación de decencia humana. Elizabeth Bathory, la vampiresa más célebre de la historia, fue puesta bajo arresto, lo mismo que su séquito, cómplices todos de las acciones brutales de la mujer. El juicio sacudió a la sociedad húngara por entero. La crueldad de Elizabeth Bathory resultaba inexplicable incluso para una época como la suya. Al final, los sirvientes de la condesa fueron sentenciados a morir. A Bathory le esperaba un castigo distinto. Dado que era parte de la realeza, no podía ser ejecutada, pero sí podía ser recluida para siempre. Las autoridades la condenaron a vivir en el mismo cuarto donde había torturado a sus víctimas. Taparon las ventanas, taparon cualquier hueco por donde pudiera entrar la luz. Por increíble que parezca, Elizabeth Bathory sobrevivió 5 años en esas condiciones infrahumanas. Su cuerpo fue enterrado en Transilvania, origen no solo de la condesa sangrienta, sino de toda la familia Bathory. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.